La voz de los protagonistas. En Contextos. El doctor Hugo Morales es delegado de la Fiscalía General de Coahuila en La Laguna, región Laguna 1. Nos acompaña esta mañana. Hugo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Por el contrario, muchas gracias por la invitación y siempre atendiendo gustosamente las mismas. Muy amable. Y bueno, pues para informar al auditorio sobre las denuncias por desapariciones forzadas que se han dado aquí en la región y las acciones de la Fiscalía para enfrentar este problema. Sí, bueno, primero que nada hay que decir que en torno a la figura de la desaparición de personas existe una fiscalía especializada de la Fiscalía General del Estado, precisamente que abarca el tema de desaparecidos, así como el tema de trata. Y a partir de ella, pues hay que decir, se integran y se llevan a cabo las labores que propiamente corresponden a la Fiscalía en ese sentido. La misma fue creada desde el año 2001 y a la fecha sigue vigente, incluso de la transformación de la Procuraduría a la ahora Fiscalía. De ahí hay que decir que, pues bueno, como números que tal vez resulten trascendentes, es que, si no estoy equivocado, la Fiscalía recibe de la Procuraduría algo así como 1,600 carpetas de desaparición, de las cuales aproximadamente 1,100 han sido resueltas o localizadas, no así 500, es decir, que existe en el periodo previo a la recepción de las mismas, es decir, del año 2017, hacia atrás, hacia 2001, ese número de carpetas. Actualmente, los números del año 2018 corresponden a los siguientes. Se tuvo el reporte de bueno, primero hay que hacer una distinción entre personas no localizadas y desaparecidas, ¿no? Las personas no localizadas son aquellas que por propia voluntad pues se evaden de su círculo social, de su ambiente personal, y bueno, a pesar de que no se encuentren localizadas, se saben que están con vidas y que se abstraen de su propio entorno de forma voluntaria. En ese sentido, hubo 28 señalamientos de personas no localizadas con estas características, y de las cuales puedo decirles que 20 son mujeres, 8 son hombres. Y en cuanto a esa desaparición, tuvimos 24 denuncias. Hay que decir que de esas 24, únicamente 5 corresponden al año 2018 y las previas corresponden a los años 2017, 2016 y 2015. Es decir, que algunas personas todavía están denunciando hechos de años previos, y en ese sentido, bueno, pues también se están integrando las mismas carpetas y se está dando seguimiento. ¿Se tiene algún porcentaje contabilizado de cuántas de estas desapariciones son voluntarias o no están relacionadas con hechos delictivos y cuántas sí? Bueno, así como hacíamos la referencia, si lo pudiéramos poner en esta referencia, la mitad de las que tuvimos el año pasado, casi o poquito más, son de personas que se evaden voluntariamente de su ámbito social o de su ámbito personal, ¿no? Estamos hablando de 28 contra 24 denuncias que se presentaron. Hay que decir que estas 28 pues corresponden sí al año 2018, de aquellos que voluntariamente evaden su círculo familiar, vamos a decir. No así podríamos decir del resto, porque aunque recibimos 24 denuncias, únicamente 5 corresponden a hechos del año 2018. Es decir, si lo viéramos en términos del número de carpetas que se abrieron, pues sería poquito más de la mitad. Sin embargo, si lo viéramos contra hechos efectivamente ocurridos en el año 2018, estamos hablando de un número muy superior, ¿verdad? Casi el 80% de los hechos habrían sido por cuestiones voluntarias. Claro. Ahora, de ese porcentaje de los que derivan de acciones delictivas, ¿cuántas podrían considerarse como desapariciones forzadas que tienen que ver con la intromisión de alguna autoridad y cuántas con delincuentes? Bueno, hay que decir que las líneas de investigación en ningún lado se agotan en tanto que no se pueda localizar en definitiva a la persona desaparecida. Sin embargo, podemos decir que a pesar de que se investiguen esas líneas, no tenemos ninguna carpeta en la cual hubiera ya en definitiva una hipótesis de esta naturaleza. Como usted comenta, la diferencia entre una desaparición desde el punto de vista genérico y aquella calificada como forzada, pues de alguna suerte implica la participación de personal que pertenezca a alguna corporación del Estado o
al Estado mismo, ¿no? Y en ese sentido decimos, no descartamos, pero no tenemos al día de hoy elementos como para poder señalar a algún funcionario por las mismas. Bien, ahora tienen los registros desde 2001 hasta 2018. De los registros que se tienen, ¿se ha dado la fortuna de que personas desaparecidas hayan aparecido y con vida? Bueno, hay que decir que existen casos de personas que han sido encontradas con vida. Hay también el caso, por qué no decirlo, es que desde el momento en que recibimos una denuncia de esas características, pues se asume su desaparición. No calificamos la posibilidad de la participación de su voluntad en esta sustracción del ámbito familiar, y únicamente cuando se corrobora esa información es que ya podemos calificarlo como una persona no localizada por voluntad personal. Y por otro lado, entonces ya calificarlo, como decíamos, como una persona desaparecida y pues proceder a su localización, a su búsqueda. Dentro de la normativa legal hay un plazo perentorio para determinar el fin de la investigación de una persona desaparecida. Es decir, si desde 2001 hay carpetas de investigación, hay un año en que se diga, bueno, pues ya sí, pasaron muchos años, así que vamos a bajar las manos. Hay una sola hipótesis, que es que se le encuentre, ya sea que se encuentre con vida o no, pero que se le localice finalmente, es la única hipótesis. En tanto que eso no sucede, se tiene que seguir labores de investigación y bueno, pues ello no acaba mientras no sea localizado. ¿Pero qué se hace? Yo me imagino, o más bien trato de imaginarme, por ejemplo, en casos como el de Naxóchitl o el de Fanny, tan sonados aquí en nuestra comarca lagunera y con muchos años ya de que se suscitaron esas desapariciones. ¿Qué están haciendo ahorita? Es decir, ¿hay agentes del Ministerio Público que estén llevando esos casos y que realicen labores de investigación, que sigan ciertas líneas, que no bajen los brazos y que sigan insistiendo? ¿O cuál es la logística que se realiza? Bueno, mira, hay que ver que son diferentes esquemas los que se vienen realizando, ¿no? Hay que decir que, bueno, la intención o lo deseable es que se encuentren vivos. Sí. Y en ese sentido, pues se busca y se trabaja de diferentes formas de investigar, pues para pretender esa localización con vida. No obstante, hay que decir que también podría existir algunos casos en los cuales desafortunadamente hayan perdido la vida algunas de estas personas no localizadas, y en ese sentido también se realizan otro tipo de labores. Voy a poner un ejemplo. Actualmente se está trabajando con los diversos colectivos de familias de desaparecidos para poder identificar muchas de las personas que en su oportunidad fueron inhumados legalmente, incluso hay que decirlo, pero que no fueron practicados por las circunstancias específicas que vivíamos, algunas pruebas para poder determinar eventualmente si existiría alguna coincidencia para poder determinar pues su identidad, ¿no? En cuanto hace a restos biológicos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se está trabajando para hacer estas verificaciones sobre algunos cuerpos que fueron inhumados, como les comentaba yo en su oportunidad, y bueno, tratando de determinar si existe alguna coincidencia con los familiares. Hay que decir que sí se han dado resultados positivos, es decir, algunas personas que en su oportunidad fueron inhumadas, pues bueno, al momento de que posteriormente se exhuman, se hacen estas pruebas, han dado positivo con algún familiar y de esta suerte pues han sido localizados sin vida desafortunadamente, pero bueno, pues es una de las labores que también se está haciendo. Y en este sentido, mucho se ha investigado en los restos que se han encontrado, de restos óseos, se han realizado pruebas de ADN. ¿Qué éxito se ha tenido en cuanto a identificar, en cuanto a poder localizar las identidades de esos restos que se han encontrado? Bueno, es importante decir que en algunos casos se han encontrado fragmentos y en algunos otros casos se han encontrado perfiles, lo que de alguna suerte es diferente, ¿no? Primero porque, pues bueno, cuando se encuentra un resto hay que llevar un protocolo para su colección y eventualmente
pues hacer estas pruebas para poder determinar si existe un match con alguna otra persona que previamente ya hubiera sido denunciada como desaparecida. Uh-huh. El banco de datos de información de DNA y tal, ¿funciona? Sí, bueno, hay que decir que, mira, Marcel, esto que vivimos en México, pues es producto de una situación específica e histórica que da lugar a que se tengan que tomar medidas posteriormente a las que no estábamos preparados. Esa es la realidad. Y bueno, pues eso dio lugar, entre otras medidas que se dieron, precisamente a la generación de un banco de datos de personas desaparecidas, que actualmente, aun cuando no se tenga una muestra biológica de esa persona, por lo menos se tiene identificada con credencial para votar, con la huella que tenía del INE y algunas otras características específicas que los familiares han podido aportar. Entonces, esto mínimo que te estoy comentando, pues ha permitido que en algunos lugares se puedan encontrar estas coincidencias y que posteriormente se les pueda, en definitiva, pues calificar como localizados. ¿Sí ha sido útil entonces? Sí, definitivamente sí. ¿Y el costo-beneficio amerita que se sigan haciendo esfuerzos? Mira, yo creo que las familiares de las víctimas no pueden hablar de un costo-beneficio, ¿no? Todos quieren localizar a su familiar, a su ser querido, y en ese sentido se ha venido trabajando. Te voy a decir algo. Pero en función de lo que el gobierno le invierte. Es muy costoso, esa es la verdad de las cosas. Es muy costoso en materia federal y es muy costoso en materia local. Sin embargo, como te comento, se han venido ya celebrando pues algunos tipos de convenios para poder tener partida suficiente para poder activar este tipo de protocolos, que ahora ya son protocolos legales, hay que decirlo también. Oye, Hugo, luego, ha habido una cierta discusión y la verdad es que no hay coincidencias luego en función de las listas de los muertos la caracterización o la catalogación de cómo murieron, si es un crimen de la delincuencia organizada o es un crimen de estos por reyertas o al calor de las copas, etcétera, pero también en función de los desaparecidos. Entonces, ¿a qué lista le creemos? Bueno, mira, hay que decir que los números que emite la Fiscalía, por ejemplo, y que eventualmente el Secretariado de Seguridad Pública es que publicita o da a conocer estos números, son los que oficialmente son reconocidos. Y no solamente son reconocidos por la Fiscalía, en este caso en cuanto hace el ámbito local, sino que también son reconocidos y avalados desde el punto de vista de su certificación por el Secretariado. Entonces, en ese sentido hay que decir que pues, esos son los números que debemos entender como buenos, como ciertos. Sin embargo, hay que decir que también existe algunas personas o algunos medios o algunos institutos o algunas asociaciones que también tienen el interés de dar seguimiento y llevan sus propios conteos. Aquí hay que decir que esos conteos no siempre coinciden con los de las autoridades, no porque se estén ocultando números, sino que existen algunas calificaciones como esta que te voy a decir y que es la más común de los errores que se presentan al momento de hacer estos conteos. Por ahí se presenta un evento, vamos a decir, en la ciudad de Torreón donde perdieran la vida 2 personas. Desde el punto de vista estadístico, pues 2 personas fallecen y desde el punto de vista estadístico hay un evento. Cuando se acumulan el número de eventos, pues eventualmente llegan a ser inferior el número de eventos que el número de fallecidos. Y esto pasa constantemente con los números que tenemos. Entonces, son confusiones y no necesariamente un error en el conteo o una forma de ocultar la información, ¿verdad? ¿Cuántos agentes investigadores tiene la Fiscalía Especializada para la Localización de Personas Desaparecidas y si esta cantidad es suficiente para los casos que se tienen denunciados? Bueno, no le podría dar un número preciso, pero sí les puedo decir que tiene alrededor de 27 ministerios públicos asignados a la Fiscalía, ¿verdad? Solamente en la ciudad de Torreón tenemos 10 ministerios públicos. De la Fiscalía Especializada. Y a su vez existen elementos de la unidad investigadora que se encuentran asignados a estas unidades para poder llevar a cabo estas investigaciones. ¿Se tiene un promedio de cuántos casos o cuántas carpetas sigue cada uno de los investigadores? Bueno, podría decirle que variable. El año pasado tuvimos 24 carpetas abiertas, como lo comentaba yo. Sin embargo, bueno, podría parecer que existen muy poquitas carpetas
en relación al número de ministerios públicos. Sin embargo, como comentamos, bueno, en periodos previos se generaron muchas carpetas y se sigue trabajando en ellas. Sí, a eso me refiero. Es decir, no nada más de las que se generaron en 2018, sino las que se traen probablemente desde 2001, si se tiene un promedio de cuántos casos lleva cada uno de los investigadores. Bueno, podríamos decir lo siguiente: si aquí recibimos 1,600 carpetas aproximadamente cuando cambia de la Procuraduría a la Fiscalía, eso nos llevaría a pensar que tenemos algo así como 600 carpetas. Y nos lleva al número que tenemos aquí, pues que aproximadamente estuviera dividido entre el número de ministerios públicos que tenemos aquí, y estaríamos hablando de 60 carpetas por ministerio público, haciendo una evaluación a grosso modo, ¿verdad? No estoy hablando Sí, claro, de números precisos, pero que aproximadamente podrían referir esos números. Y se podría sacar un porcentaje de efectividad, es decir, de todas estas carpetas, de todas estas investigaciones, han sido solucionadas satisfactoriamente este porcentaje, y este todavía está pendiente, y pues de plano ya se quedó en el rezago. Bueno, también refiriendo a la misma numerología, estamos viendo que si tuviéramos algo así como 1,700 carpetas de investigación desde 2001 a la fecha, y están concluidas satisfactoriamente. Bueno, satisfactoriamente no necesariamente significa haber encontrado con vida, pero que se le localizó finalmente a esa persona. Estamos hablando de que todavía tenemos 600 personas que no han sido localizadas y que corresponde al mismo número de carpetas. Uh-huh. Muy bien, doctor Hugo Morales, delegado de la Fiscalía General de Coahuila en La Laguna, región Laguna 1, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. No, por el contrario, pues siempre dispuesto y con gusto de poder tener este diálogo con ustedes. Buenos Gracias. días.